Un saludo desde la cadena COPE. A esta hora llega el tiempo para la actualidad religiosa. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 8:30 de este domingo, 3 de noviembre de 2013, festividad de San Martín de Porres. Abrimos, como cada 7 días, los minutos que dedicamos a contarles lo más destacado de la actualidad religiosa de las últimas jornadas en el mundo y aquí en España, a través de las emisoras de la cadena COPE. Un programa que hoy llega a ustedes gracias a Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido. Adelantamos en titulares algunas de las noticias más destacadas con Amparo Latre. El 22 de febrero de 2014 se celebrará el primer consistorio del Papa Francisco para la creación de los primeros cardenales de su pontificado. El Papa ha presidido varias celebraciones en torno a la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos, como la visita al cementerio de verano de Roma y a las grutas vaticanas, donde ha rezado por los papas fallecidos. Hoy se clausura en Arévalo Credo, la exposición de las edades del hombre, abierta desde el mes de mayo. La siguiente edición será en Aranda de Duero en 2014 y Ávila acogerá en 2015 una edición especial con motivo del 5º centenario de Santa Teresa. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacional, ha estado en Logroño para participar en una jornada de formación permanente del clero. Cáritas Española y el Servicio Jesuita a los Refugiados instan a los gobiernos a ofrecer soluciones legales para que los refugiados y migrantes puedan viajar con seguridad y no sean declarados delincuentes. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La actualidad nos lleva, en primer lugar, hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido varias celebraciones en torno a la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Pero antes nos detenemos en el primer consistorio que va a presidir el Papa Francisco para la creación de nuevos cardenales el próximo mes de febrero. Una noticia que confirmó el jueves el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi. El consistorio estará precedido por una reunión del Colegio de Cardenales, pero esta no será la única cita importante del segundo mes del 2014. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma y el Vaticano. Buenos días. Buenos días, Eva. Lo confirmaba el padre Lombardi el jueves, el 22 de febrero de 2014, primer consistorio del Papa Francisco, que ha elegido esta fecha, la fiesta de la Cátedra de San Pedro, para crear los primeros cardenales de su pontificado. El número todavía no lo sabemos, pero podría llegar a 14, porque en esas fechas solo habrá 106 cardenales electores. El resto habrán cumplido 80 años y el número máximo, según fijó Pablo VI, es de 120. El último consistorio, recordamos, fue en noviembre de 2012 con Benedicto XVI, pero el mes de febrero va a ser muy agitado aquí en el Vaticano. Primero estará el Consejo de los 15 cardenales para estudiar los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede. Después, el 17 y el 18 de ese mismo mes, el Papa se reúne con el llamado G8, con los 8 cardenales consejeros. Y justo antes del consistorio, seguramente el 20 y el 21 de febrero, aunque esto no está confirmado, el Papa se reunirá con todos los cardenales del mundo para discutir largamente, como hacía Benedicto XVI antes de estos consistorios cardenalicios. El 22, ya lo hemos dicho, que es sábado, y el domingo 23 será el consistorio, y justo al día siguiente, ese lunes, comienza la visita ad limina de los obispos españoles, que como sabemos será del 24 de febrero al 8 de marzo. Seguimos contigo, Paloma. Hablamos ahora de esas celebraciones presididas por el Papa el 1 de noviembre en el cementerio de verano de Roma, donde celebró misa y rezó por los difuntos. Y ayer por la tarde, en la conmemoración de los fieles difuntos, visitó las grutas vaticanas para rezar por los sumos pontífices fallecidos. Cuéntanos. Buenos días. La visita ayer por la tarde fue estrictamente privada. Apenas tenemos una foto del observatorio romano, pero sí sabemos que el Papa estuvo rezando en silencio bastantes minutos ante las tumbas de sus predecesores. Ya nos había hablado mucho el Papa de los Santos en el Ángelus, nos recordaba que no es un privilegio de unos pocos, sino que todos estamos llamados a serlo. Los santos no son superhombres, ninguno nació perfecto. Son como nosotros, son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo han vivido una vida normal, con alegrías y dolores, con fatigas y esperanzas. Y en el cementerio principal de Roma, como bien dices, no solo celebró la misa, sino que también bendijo las tumbas y al coincidir con el atardecer nos recordaba
todos tenemos que pensar también en el atardecer de nuestra vida. Es necesario que hoy pensemos en la esperanza, esta esperanza que nos acompaña en la vida. Los primeros cristianos dibujaban la esperanza como un ancla, como si la vida estuviera anclada en la orilla del cielo y todos nosotros camináramos hacia esa orilla sujetos a la cuerda del ancla. Esta es una bella imagen de la esperanza. Y aún mañana a las 11:30 en la Basílica Vaticana, en el altar de la Catedra, el Papa dirá una Santa Misa en sufragio por los cardenales y los obispos que han muerto a lo largo de este año. La tradición de acudir al cementerio monumental de verano de Roma la inició el Papa Juan Pablo II, como nos cuenta en su comentario la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero. ¿Cuál es su mayor deseo?, le pregunté al cardenal arzobispo de Turín, Ercilio Tonini. Sin dudarlo me respondió: darle un día la mano a Dios. El 30 de abril del 2010, a la edad de 98 años, vio cumplido su deseo. El viernes, para conmemorar a los fieles difuntos y subrayar la comunión con todos los santos conocidos y anónimos, con cuantos han fallecido, Papa Francisco concelebró la misa en la explanada del Cementerio Monumental de Alberano, un lugar en el barrio del Tiburtino cubierto de frondosos árboles y de tumbas y mausoleos de mármol, algunas verdaderas obras de arte. El cementerio de Roma guarda siglos de historia y cultura a través de los sepulcros de personajes famosos, pero también desconocidos. La primera vez que un pontífice visitó Alberano fue Juan Pablo II en 1986. Celebró como Papa Francisco la Eucaristía en la festividad de Todos los Santos y en la homilía confió que en los cementerios parece escucharse la voz del Señor que nos llama y nos dice: venid a mí. Para Karol Wojtyła es una fecha inolvidable, porque ese mismo día había celebrado su primera misa en la Catedral de Cracovia y la había ofrecido por sus padres difuntos. El viernes 1 de noviembre, víspera de la conmemoración de los difuntos, mientras participaba en la solemne liturgia que presidió Papa Francisco, me vinieron a la memoria las palabras consoladoras y llenas de esperanza y alegría que el cardenal Joseph Ratzinger pronunció en el funeral de su santidad Juan Pablo II. Todos los miembros del pueblo de Dios, dijo, estamos en camino hacia la patria celestial donde nos ha precedido la Virgen María. Y como dijo también el cardenal Tonini, no hay que tener miedo a la muerte porque es el reencuentro con Dios. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hoy se clausura la 18ª edición de las Edades del Hombre, que desde el mes de mayo acoge la localidad bulense de Arévalo, bajo el nombre de Credo, recordando que 2013 es el año de la fe. 90 piezas de arte sacro procedentes de las diócesis de Castilla y León han estado expuestas en las iglesias de Santa María, San Martín y del Salvador. Pues para hablarnos de esta importante exposición estamos en Iglesia Noticia con Gonzalo Jiménez, que es el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué balance, Gonzalo, podemos hacer de esta exposición, como decimos, que lleva desde el mes de mayo abierta en Arévalo? Hombre, yo creo que el balance es que ha funcionado muy bien, de una manera, digamos, razonable, y que se han cumplido los objetivos que teníamos previsto. En primer lugar, construir una catequesis en torno al símbolo de nuestra fe, que es el credo, con motivo del año de la fe, como has indicado. Yo creo que la satisfacción que la gente ha mostrado a lo largo de estos casi 6 meses en este sentido ha sido muy buena, ha sido fantástica en el fondo. Se ha conseguido también convertir Arévalo, la ciudad de Arévalo, por otro lado, es una ciudad históricamente bella, ¿no? De un patrimonio de una belleza, bueno, pues también importante, una belleza medieval. Convertirla durante todos estos meses en un centro cultural, en un centro de cultura importante. Y por último hemos logrado pues potenciar toda Arévalo y toda la comarca desde un punto de vista también turístico, bueno, pues creando y generando no solo puestos de trabajo, sino también una riqueza importante, ¿no? Desde un punto de vista de los restauradores, por ejemplo, pues han visto cómo más de un 200% han duplicado su trabajo actual, ¿no?
por eso en este sentido estamos satisfechos. La Iglesia ha creado y conservado a lo largo de los tiempos su patrimonio histórico-artístico, pues para ponerlo al servicio del pueblo en orden a su evangelización. Este inmenso patrimonio, muchas veces olvidado, ha constituido la base de la Fundación Las Edades del Hombre. Precisamente el 24 de octubre de 1988 fue el día en que se inauguró la primera de las exposiciones de las Edades del Hombre. Se ha cumplido, por tanto, Gonzalo, los 25 años. ¿Podemos decir que se ha agotado el proyecto o le quedan otros 25 años de vida? Hombre, yo siempre digo que teniendo un patrimonio tan rico como tiene Castilla y León, un patrimonio religioso, el proyecto puede tener muchos años de existencia, porque gracias a eso, gracias a que Castilla y León tiene un patrimonio inmenso, evidentemente es finito como todo en este mundo, pero digamos con una perspectiva de futuro amplia y grande, ¿no? Y sobre todo con una perspectiva o con una expectación, mejor dicho, por parte de poblaciones castellano-leonesas que desean ser sede de una edición de las Edades. ¿Y cuál es ese futuro? Estamos hablando con Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre. ¿Cuál es ese futuro de las Edades del Hombre? Pues el primero, Aranda de Duero en 2014, es decir, no hemos terminado de cerrar, porque hasta, bueno, hoy lo clausuramos, hoy lo cerramos, pero mañana lo clausuramos, ¿no? Con la presencia de la consejera y de otras autoridades, del presidente de la Fundación, cuando ya estamos trabajando precisamente en Aranda para la edición del 2014. Por eso digo que futuro y esperanza hay, porque tenemos un inmenso patrimonio. Es decir, tenemos las dos cosas fundamentales. Por un lado, ciudades que quieran acoger una edición, y por otro lado, un patrimonio que nos permite generar más ediciones de las Edades del Hombre. ¿Qué obra de arte tiene usted clavada? Hay una espinita que no ha logrado ver la luz todavía, que esté perdida por algún monasterio, convento, en las catacumbas o en los sótanos de alguna iglesia. No lo sé, son muchas. Parece increíble cuando a veces contamos cosas, ¿no?, de cómo vamos a buscar una pieza y resulta que la pieza está en un desván o en un trastero, y que al lado de esa pieza aparecen otras piezas aún con más valor y más belleza que la que íbamos a conseguir. Esto es, no digo que se produzca todos los días, pero que no es extraño en nuestro trabajo, el descubrir nuevas obras, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, por habernos acompañado en Iglesia Noticia. Gracias a ti por habernos dado voz, por haber dado voz a las Edades del Hombre. Pues precisamente la Fundación Las Edades del Hombre, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, han preparado una serie de actos conmemorativos para celebrar eso que estábamos comentando, el 25 aniversario de la primera edición de Las Edades del Hombre, entre ellas la exposición que se ha inaugurado en la Catedral de Valladolid y que recorre los 25 años de este proyecto. Desde COPE Valladolid nos informa Juan Carlos Pérez de la Fuente. Han pasado 25 años desde que echara a andar la primera de las exposiciones de las Edades del Hombre. Fue en la Catedral de Valladolid en 1988 y desde entonces las Edades del Hombre se han convertido en el mayor proyecto cultural de Castilla y León, una propuesta que ha ido construyendo identidad a lo largo de 18 magnas muestras que se resumen en la que se puede visitar hasta el 15 de diciembre de nuevo en la SEO vallisoletana. La muestra conmemorativa está integrada por una serie de fotografías que pretenden condensar estos 25 años de trayectoria y proyecto cultural y evangélico, y hasta 11 obras representativas de cada una de las diócesis de Castilla y León y que formaron parte en esa primera edición. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, asegura que estamos ante una iniciativa genial que ha sabido combinar piedad, arte y fe. Tan vivas son las exposiciones que incluso hasta han incorporado a las mismas calles y plazas del entorno. Las muestras expresan la vitalidad de la fe, la síntesis entre piedad y arte, ya que la fe cristiana ha hablado siempre el lenguaje de la belleza, como hermanas bien avenidas. No dudo en calificar aquella iniciativa de genial.
Un audiovisual recorre las 18 exposiciones y deja en la nave de la epístola de la Catedral vallisoletana el recuerdo vivo de aquella primera exposición y todo lo que vino después, con su significado cultural, religioso, patrimonial y generador de riqueza, como aseguraba el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez. Comprobar cómo las edades del hombre constituyeron probablemente uno de los primeros exponentes en demostrar cómo la cultura, el patrimonio, no es solo una pesada carga para mantener, también puede cumplir una doble función complementaria, la de ser factor de reforzamiento social y religioso y al mismo tiempo también una fuente generadora de riqueza. La próxima cita de las edades en la localidad burgalesa de Aranda de Duero en 2014 y en 2015 Ávila y Alba de Tormes centrarán una exposición extraordinaria dedicada a Santa Teresa de Jesús. Gracias, Juan Carlos. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacional, ha estado en Logroño para participar en una jornada de formación permanente de clero riojano. Recordamos que es uno de los 8 cardenales que el Papa ha escogido como asesor. Monseñor Maradiaga habló de la creación de una congregación para los laicos. Desde COPE Logroño informa Carlos Cuartero. El cardenal Rodríguez Maradiaga se refería esta semana a la creación de una congregación para laicos dentro del Vaticano como uno de los cambios paulatinos que se producirán en la Iglesia. Maradiaga se trasladaba a La Rioja para ofrecer una conferencia en Logroño, primero a los sacerdotes y luego al público en general, sobre evangelización. Dada su cercanía al Papa, puesto que es uno de los 8 cardenales que su santidad ha escogido como asesor, lo ha definido como un hombre sencillo y profundo que ha traído la cercanía del pontificado para la gente sencilla. Preguntado por los nuevos cambios que su santidad podría introducir tras sus declaraciones sobre el papel de la mujer en la Iglesia, por ejemplo, ha afirmado que los vamos a ver, pero que tampoco esperemos que sean un clic de ordenador. Son cosas, ha dicho el arzobispo, que llevan su tiempo. Están pidiendo que se pueda adaptar o agilizar más la curia romana. En ese sentido, entre las tareas que el Papa nos ha confiado, está la revisión de la Constitución Pastor Bonus. Ahora bien, ya resulta claro que no va a ser tratar de ponerle parches a la Constitución, sino se tratará de algo completamente nuevo, ¿verdad? No es simplemente algunos cambios, diríamos así, para usar un lenguaje muy común hoy día, cosméticos, sino tienen que ser algunas cositas más profundas. Con respecto a la actual crisis económica, el cardenal Rodríguez Maradiaga ha explicado que en el fondo de la crisis lo que está es la codicia y eso debe terminar. Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza la campaña Ofrece una misa para sostener económicamente a los sacerdotes católicos con necesidad en cualquier parte del mundo. Escuchen la crónica de Carmen Lavallén si quieren colaborar. Ofrece una misa es la última campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada para ayudar a los sacerdotes católicos en el tercer mundo. Más de 3.300 de ellos viven gracias a los donativos de misa y bastan 5 minutos para hacer la petición por Internet. Javier Menéndez de Ros es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Regalar, ofrecer misas porque tienen intenciones preciosas, intenciones bonitas que tenemos todos los años. Por 8 euros, ¿quién hace un buen regalo a alguien? Y sino lo importante de todo es que con esos 8 euros sabemos que ayudamos a un sacerdote. Presentando también la campaña esta semana en Madrid, el arzobispo de Orissa, 5 años después de las persecuciones que los cristianos sufrieron en este estado de la India, Monseñor John Barwa, ha señalado que la fe de su comunidad ha aumentado. And as I always say, como siempre digo, mi gente es pobre económicamente, pero somos ricos en fe y os aseguramos que rezaremos por quienes lo pidáis. Barwa ha agradecido la ayuda y ha esperado que el apoyo continúe y crezca. Más de 30 organizaciones lanzan el manifiesto Evangelio, Justicia y Derechos Sociales en el que denuncian las dramáticas consecuencias de la crisis. Álvaro Real se lo ha leído. Buenos días. Buenos días. En el manifiesto se quiere lanzar un grito ante el silencio escandaloso de los que tienen más voz y son escuchados, como explica Santiago Fuentes, representante de la OAC y portavoz del manifiesto. Queremos unir nuestra voz a la de todas aquellas personas y colectivos que están luchando por mantener y por acrecentar estos derechos sociales y económicos. La situación actual de crisis se está cebando en estos momentos con los más excluidos de nuestra sociedad
y están haciendo que sean los que paguen una crisis que ellos mismos no son culpables. Según estos colectivos, estamos ante una crisis múltiple en la que se instaura el poder económico por encima del político y se niega la primacía de la persona sobre las cosas. Por ello, ofrecen algunas iniciativas. Como son el mantener la primacía de la persona humana, el poner de manifiesto la perversión de sistemas. Ya Juan Pablo II hablaba de las estructuras de pecado y nos recordaba que eran precisas transformaciones de esas estructuras socioeconómicas y políticas. También se plantea la formación de la opinión pública y ahí sí creemos fundamental una información distinta y amplia sobre las distintas alternativas económicas para que las ciudadanas y ciudadanos podamos tener elementos de juicio claros y completos. Entre la quiebra de derechos citan la pérdida de garantías laborales, el acceso a la vivienda o la explotación del trabajador, que significa la economía sumergida, la política fiscal regresiva y no redistributiva. Gracias, Álvaro. Laura Daniele, periodista del diario ABC, ha obtenido el premio Lolo de Periodismo Joven. Con este galardón que concede la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, se reconoce la profesionalidad periodística y la objetividad y honestidad en la información religiosa. La entrega del premio Lolo se llevará a cabo con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el 1 de junio próximo. Y en Iglesia Noticia, antes de volver a la información internacional, escuchamos el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Si después de darle gracias a Dios por el regalo de la fe, yo tuviera que resumir en una convicción de conciencia el año de la fe que está a punto de concluir, mi convicción, que me gustaría mucho contagiar, sería esta. En la indispensable nueva evangelización nos la jugamos en 3 ámbitos fundamentales: la educación, los medios de comunicación y, sobre todo, la familia. No la familia católica, como reductiva, civilina y suicidamente han querido estos días redimensionar algunos listos de conveniencia, incluidos algunos tontos útiles de dentro de casa. No. La familia natural, o sea, un padre y una madre abiertos a la vida, la suya, la de sus hijos y la de los abuelos. La familia católica no es otra realidad que la familia natural, querida por Dios. No es suficientemente elocuente que el Papa Francisco haya querido dedicar no uno, sino 2 próximos sínodos, uno ordinario y otro extraordinario, precisamente a la familia. La familia no es el problema, sino la solución. Hay que releer sin cansarse el reciente discurso del Santo Padre al Pontificio Consejo para la Familia, con afirmaciones tan lapidarias como estas. La familia es el centro natural de la vida humana, donde se aprende a amar. Es el motor del mundo y de la historia. En ella cada persona toma conciencia de su propia dignidad. Es como si fuera un primer sacramento de lo humano, una experiencia viva y cotidiana de la alegría de la fe en Dios y de confianza recíproca, de libertad profunda, de santidad. La buena noticia de la familia es una parte muy importante de la evangelización. La familia conserva la fe no como un bien privado, no como una cuenta bancaria, sino compartiéndola mediante el testimonio, la acogida y la apertura a los demás. Y la familia reza. En su bellísima plegaria a la Sagrada Familia, el Santo Padre nos ha enseñado a rezar así: que nuestras familias sean cenáculos de oración, de educación, de escucha, de recíproca comprensión y de perdón. Con la mano en el corazón hagamos examen de conciencia. ¿Lo son? Que pasen un buen día. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Te informamos en equipo. Yo en mi caso en la tarde tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos. Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones. Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo. Información, explicación, las claves de la noticia. Contamos todos los días, analizamos la actualidad. Estás en COPE. Bienvenido. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la información internacional. Se está celebrando en Roma la 12ª edición del Festival Internacional de Música Sacra y Arte Sagrado. Y ha tenido lugar en el Vaticano un seminario sobre la trata de personas y la esclavitud moderna. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Pues sí, Eva, esta 12ª edición del Festival Internacional de Música y Arte Sacro, dedicado al Papa Francisco, comenzó con un concierto inaugural de la Misa Tango, compuesta por el compositor argentino Martín Palmieri y tocada con bandoneones. Entre otros instrumentos, estuvo acompañado del coro y orquesta de la Catedral de Colonia. Se está desarrollando en varias iglesias romanas, en todas las basílicas papales, y no es solo para disfrutar de la música, que también, sino para recaudar fondos con el fin de sufragar distintos proyectos humanitarios y musicales en estas mismas basílicas papales y en otras, como en el santuario de Juan Pablo II en Cracovia, en Polonia. Pero sí, como bien dices, ayer mismo comenzaba aquí en el Vaticano otra importante cita, la Conferencia Internacional sobre la Trata de Seres Humanos, que ha organizado la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y que precisamente quiere subrayar este problema que tanto preocupa al Papa Francisco. Hay varios españoles que están interviniendo. Hoy todavía se desarrolla la segunda parte y mañana lunes, nos ofrecerán un briefing informativo, así que os podremos contar todo lo que aquí se ha tratado. Muchas gracias, Paloma. El español Fernando Vérgez Alzaga, nombrado por el Papa el pasado mes de agosto secretario general del Gobernatorato del Estado del Vaticano, será ordenado obispo el próximo 15 de noviembre. Y la colaboradora de los programas religiosos de COPE, Cristina Sánchez, se encuentra en Polonia haciendo la ruta de Juan Pablo II y visitando lugares tan importantes para el Papa como el Santuario de la Divina Misericordia o Czestochowa. Cristina, buenos días. Buenos días. Desde la tierra del Beato Juan Pablo II os cuento que él nos ha regalado una ruta para seguir sus huellas, para que los peregrinos que vengan hasta aquí pisen lo que él pisó, vean lo que él vio y vivan lo que él vivió. Así nos hemos podido acercar a la figura del Papa Juan Pablo II, como un hombre sufriente, como un hombre de su tierra, ¿no? Como un hombre que vivió el dolor del comunismo, el dolor también de la Segunda Guerra Mundial. La ruta guía al peregrino hasta Wadowice, por ejemplo, la ciudad natal de Karol Wojtyła, donde se puede visitar una réplica de su casa natal, ver las fotos de su infancia feliz con sus padres y su hermano mayor, también la parroquia de toda la vida, donde él bajaba a rezar y donde a partir de ahora, desde hace ya unos poquitos años, se venera su reliquia. De ahí también hemos podido visitar el santuario de Kalwaria Cebridowska, que está muy cerquita de Wadowice, un lugar de peregrinación mariana muy querida por los polacos y donde Karol tenía una devoción especial. Cuenta la anécdota que a este santuario de Kalwaria Cebridowska iban los niños después de hacer la primera comunión acompañados de sus madres. Pero la madre de Karol se murió antes de que le hiciera la primera comunión y él tuvo que ir acompañado de su padre. Y su padre, cuando llegaron, él estaba muy triste, Karol, porque no había podido ir con su mamá. Su padre Edmund, él le dijo, mira, a partir de ahora ella es tu madre, señalando al cuadro de la Virgen. Por eso para él fue muy importante esta advocación mariana. Ya en Cracovia también hemos seguido sus pasos, hemos ido a la catedral donde fue ordenado obispo y donde hay otra reliquia del Papa, también al Palacio Arzobispal, donde está ahora la ventana desde la que él se asomaba y también donde hay una foto muy grande, y ese lugar es muy anecdótico también para los polacos porque se juntan ahí en el parque que hay enfrente cada vez que algo tiene que ver con Juan Pablo II. Cuando estuvo enfermo, cuando murió, los polacos, los habitantes de Cracovia, toda Polonia, iban a la frente de esa ventana arzobispal para recordarle y para rezar por él. También en la universidad donde dio clases de ética y la casa donde vivió. El resto podría estar aquí días contároslo, pero Auschwitz, las minas de sal, el santuario de Czestochowa y otros lugares que voy a dejar descubrir al peregrino. Yo suelo deciros que ahora conozco más al hombre que fue papa y al hombre que dentro de poco va a ser santo. Pues muchas gracias, Cristina. Hasta aquí la actualidad del informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 3 de noviembre. La misa llegará en poco más de un minuto. Antes les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Un saludo de Faustino Catalina, Amparo Latre y Eva Galvache.